cada mañana, Señor. Y si hoy tenemos vida, si hoy tenemos salud, Señor, es solamente por tu misericordia, Señor. Padre, estamos profundamente agradecidos, Señor, por cada bendición recibida de tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste un alto precio, Señor, por nosotros, para darnos salvación, perdón de pecados, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Padre, no nos queda más que solamente adorar, bendecir y exaltar tu nombre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Bendice este tiempo, Señor, de enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Tome su asiento. Amén. Seguimos estudiando lo que es el Evangelio de Mateo. Amén. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, así que le invito ya a que pueda abrir su Biblia en Mateo, capítulo 8, en el versículo 14, ¿ya? Mateos 8, 14. Amén, mi hermano, si lo tiene. Le vamos a dar lectura, ¿cierto? En el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. El día de hoy, mis queridos hermanos, yo les quiero hablar sobre la sanidad a la suegra de Pedro. Pero para empezar esta enseñanza, mi hermano, le quiero contar un testimonio, ¿ya? Me lo contaron hace poquito, antes de ayer, una hermana. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos un joven, ¿cierto?, acá en la iglesia, que todos estábamos orando por él. Estaba muy enfermo, ya muy enfermo, desahuciado por los médicos. Y nosotros siempre, hermano, con la esperanza y con la fe de que Dios podía hacer un milagro en su vida, ¿ya? Lamentablemente para nosotros no fue la voluntad del Señor. Y esta hermana que me lo contó me dijo de que ella, orando un día, ¿cierto?, en su casa, le decía: Señor, le decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, mira si tanto que te oramos, Dios mío? ¿Por qué, Señor, mira si tan poco preparados estamos espiritualmente para colocar las manos sobre los enfermos? Y ella en su oración le clamaba así al Señor, le decía: Señor, mira qué pasa. Tu palabra dice: sobre los enfermos pondremos las manos, sanarán. ¿Y por qué esto no se cumple? Y dice que ella estaba en la oración, ¿cierto? Muy entristecida, con mucha pena, orando, intercediendo por esta situación. Y Dios le habló en la oración. Dice que escucha una voz, ¿cierto? Y le dice: hija, no estés triste, Él ya me pertenece, Él ya está conmigo. Dice que escuchó esa frase y su corazón, hermano, se inundó de gozo, de alegría, de regocijo y de mucha alegría. Y ella dice: pero Señor, después se preguntaba: Dios mío, si Él no veo que mejora, no veo que pasa nada. Pero ya estaba la respuesta del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, algunas veces Dios decide sanar, Dios decide hacer un milagro. Otras veces Dios decide que no es su voluntad. Pero Dios siempre va a ser Dios, y Dios siempre va a ser soberano, y Dios siempre va a tener el control, el dominio de cada situación, ¿ya? Y a Dios nada se le escapa de las manos. Hace días atrás, ¿cierto?, estábamos todos orando por los pescadores, amén. Estábamos todos orando y yo creo que quizás más de alguno, mis queridos hermanos, perdió la fe. Y más de alguno quizás dijo: Señor, quizás no van a aparecer, o quizás en qué condición va a aparecer. Y hoy día, hermano, tuvimos la noticia de nuestra hermana Rosa en la mañana. Lo encontraron, hermano. Dios responde la oración, mi hermano. Yo creo que no éramos los únicos que estábamos orando. Muchas iglesias tienen que haber estado orando por ellos, y todos clamando al Señor en un mismo sentir. Y la voluntad de Dios, mi hermano, para sus vidas fue que los pudieran encontrar con vida, con salud, y que ocurriera un milagro más, mi hermano, en Semana Santa, en esta fecha. Amén. Entonces, mi hermano, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, siempre debemos recordar que Dios tiene el control. Hay mucha gente que no es cristiana y que no entiende esto, ¿ya?
Yo el día de ayer me encontraba compartiendo con mi familia, ¿cierto? Y tengo ahí un cuñado que le tratamos de hablar la palabra, pero es duro, como un palo. Y la hablábamos, y discutíamos, y alegábamos, y todo el tema. Yo siempre tratando de guardar la compostura así, ¿ya? Pero tratando de razonar con él y no entendía, no entendió al final. Finalmente, mi hermano, hay mucha gente que es muy dura y que si no tiene una experiencia personal con Jesús, quizás nunca van a creer, ¿ya? Este era, por ejemplo, también el caso mío. Yo nunca hubiera creído en el Señor si es que no me hubiera enfermado y si es que Dios no hubiera utilizado a dos hermanos que ni sé cómo se llaman, ni sé de dónde están, ni sé de dónde viven, ni sé nada de ellos, que un día fueron a la carnicería de mi papá a comprar. Mi papá quizás lo vieron muy afligido, él estaba tan afligido que le dijo a estos hermanos: por favor, vayan a orar por mi hijo a la casa, por favor, vayan a orar. Ellos fueron a orar por mí, Dios me habló, Dios me sanó, Dios me tocó, me puse a llorar ese día, me quebranté, me reconcilié con mi familia y ese día mi vida cambió. Pero muchas veces si uno no pasa por una experiencia personal con Cristo, le va a costar mucho creer en este Dios tan maravilloso en el cual nosotros hemos creído, en el cual nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. Mi hermano, ¿por qué ocurren las enfermedades? Dios, cuando creó este mundo, dice la palabra que Dios creó el mundo perfecto. En el inicio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra, y Dios creó un paraíso para el hombre. Todo era perfecto. No había enfermedad, no había dolencia, no había nada, ninguna cosa mala. Pero desde que nuestros primeros padres, ¿cierto? Adán y Eva pecaron, entró, ¿cierto?, la muerte en el mundo, y como consecuencia del pecado entraron también las enfermedades, ¿ya? Hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros nos podemos enfermar por diversos motivos, ¿ya? Por diversos motivos puede venir una enfermedad sobre la vida de nosotros. Por ejemplo, si nosotros descuidamos nuestra salud, yo creo que si acá nosotros decimos, a ver, ¿quién es diabético? Hay muchos que van a levantar la mano, o quién tiene hipertensión, o quién tiene esto, otro. Todos tenemos alguna enfermedad con la cual batallamos. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, las enfermedades vienen a nuestra vida por nuestro descuido, ¿ya? Porque no cuidamos nuestra salud, porque no hacemos ejercicio, porque nos gusta comer más de las cositas ricas que a nosotros nos gusta, ¿cierto? Entonces todo eso al final va provocando enfermedades en nosotros. Y eso no es culpa ni de Dios, no es culpa ni del diablo, no es culpa quizás ni de la genética. Eso es solamente culpa nuestra. Por nuestras malas decisiones muchas veces nos enfermamos. También, mi hermano, las enfermedades pueden venir como parte de la disciplina de Dios, ¿ya? Por ejemplo, el rey David cuando pecó y después él escribe un salmo, él dice: Señor, mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi gemir fue de día y de noche. Esto da a entender que él tenía una fuerte aflicción física en su cuerpo, un dolor intenso en su cuerpo. Y también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, ¿cierto?, que aquellos que muchas veces toman las cosas del Señor a la ligera o indignamente, pueden sufrir como disciplina, ¿cierto?, alguna enfermedad o alguna consecuencia. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla, ¿cierto?, a la iglesia, hay una en especial que dice: mira, hay entre ustedes una tal Jezabel, ¿cierto?, dando a entender que había una mujer que estaba haciendo mal las cosas, y dice: si ella no se arrepiente, la heriré de muerte y sus hijos caerán enfermos. Entonces muchas veces, no en todos los casos, mi hermano, puede venir una enfermedad por causa de la disciplina de parte del Señor, ¿ya? Esto lo vemos también en el caso del pueblo de Israel, cuando Israel iba vagando en el desierto, todas las consecuencias que ellos sufrieron por causa de su pecado. Pero no siempre ese es el caso. Hay otras oportunidades donde uno se enferma porque Dios tiene un propósito, mi hermano, ¿ya? Por ejemplo, dentro del pueblo judío estaba muy extendida la creencia de que siempre que una persona se enfermara era porque había hecho algo malo, ¿ya? Y en parte puede ser que algunas veces ocurriera así, pero no era la generalidad. Por ejemplo, un día dice la palabra de que los discípulos vieron un hombre ciego, ¿ya? Y le dicen al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cierto? Hasta echándole la culpa a los papás porque el hijo había nacido en esa condición. Y Jesús le dijo: mira, no es que haya pecado este ni sus padres. Tampoco quiere decir el Señor de que el hombre nunca había pecado. Lo que está dando a entender es que la enfermedad no había venido como consecuencia del pecado,
sino que el Señor dice, mira, Él está enfermo para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Entonces de repente, mi hermano, nosotros podemos sufrir una enfermedad, pasar por una prueba para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, porque Dios tiene un propósito detrás de esa enfermedad, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender estas cosas. Como cristianos, mi hermano, o como no cristianos, nos vamos a enfermar igual. Y esto es algo que usted debe asumir, ¿ya? Se enferma la gente que no es cristiana y nosotros los cristianos igual nos enfermamos. Tarde o temprano, mi hermano, esto es parte natural de la vida. ¿A cuántos quizás en la pandemia no le dio COVID, cierto? Pero nos falta el hermano que sale diciendo de repente, no, que Dios me protegió en la pandemia porque Dios tenía una cobertura especial sobre mi vida. Bueno, quizás ahora no le dio COVID, pero el día de mañana le puede dar diabetes, le puede dar otra enfermedad, porque la enfermedad es parte de la vida, ¿ya? Y eso nosotros debemos entenderla. No es, mi hermano, tampoco como cuando muchas veces las personas de edad, sobre todo, ya se enferman y dicen, no, me están haciendo una brujería, ¿cierto? No, mi hermano, eso no es brujería. Usted tiene que pescar su carnet, tomar su carnet de identidad, verle la fecha, ¿cierto? Y pegarse una buena refrigadita en el cuerpo, ¿ya? Para darse cuenta que no es brujería, sino que es el paso del tiempo en la vida del hombre, de la mujer, que va provocando enfermedades. Es ilógico, hermano, pensar de que vamos a nosotros llegar a los 70, 80 años, 90 años sin ninguna enfermedad. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Podemos tener una salud muy buena, pero tarde o temprano, joven o anciano, vamos a sufrir alguna enfermedad. Y esto nosotros debemos entenderlo. Un día estábamos en Argentina con la pastora y estábamos hablando de este tema de las enfermedades, ¿cierto? Y habían llegado unos hermanos de otra iglesia. Me acuerdo de que la pastora dijo, hoy me duele tanto la muela. Y el hermano va y le dice, no lo declares, no lo proclames. Y nosotros quedamos plop, ¿cierto? No lo declares. No. Pero ¿por qué si me duele la muela? No lo declares. Porque si tú declaras eso sobre tu vida, te va a venir la enfermedad. Y yo le dije, pero hermano, le dije yo, mira, el apóstol Pablo, siendo apóstol, teniendo tanta fe, siendo un hombre ocupado para hacer milagros, dice que él tenía un aguijón en su carne. Muchos creen que el apóstol Pablo, cuando ya iba pasando los años, estaba quedando ciego, ¿cierto? O tenía muy poca visión, porque en las cartas de Gálatas escribe, mirad con cuán grandes letras le escribo, ¿cierto? Y muchos piensan de que quizás tenía alguna enfermedad en los ojos, porque Pablo dice, si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado vuestros propios ojos para poder dármelo a mí. Entonces yo le respondí de esta forma y él me dijo, no, es que tú no tienes fe, es que tú no crees, es que te va a venir enfermedad porque tú lo declaraste. Bueno, mi hermano, cuando ese hermano, ¿cierto?, pase por algún momento de enfermedad, él va a pensar, ¿cierto?, de que Dios lo abandonó, o que Dios no está con él, o que Dios, no sé, ¿cierto?, Dios no responde la oración. Pero la realidad es que tanto cristianos como no cristianos pasamos por enfermedades. La realidad ya es que por más que usted declare que no se va a enfermar, va a pasar alguna vez una enfermedad. Y puede suceder, hermano, que por más que usted declare, Señor, tú me sanaste, tú hiciste un milagro, tú hiciste una obra, si no es la voluntad de Dios, no va a haber sanidad. Si es la voluntad de Dios y usted le pide al Señor, Dios lo va a sanar. Ahora, mi hermano, Dios sana de diferentes maneras. Y nosotros debemos entender esto y ser maduros también en nuestro modo de pensar. Querido hermano, si nosotros no tuviéramos los médicos hoy en día, ya, muchos de nosotros quizás no estaríamos acá, ¿ya? O estaríamos en otra situación. Por ejemplo, mis queridos hermanos, mi hermana menor, ella nació prematura. Y porque nació prematura la tuvieron que poner en una incubadora para que ella terminara de desarrollarse su cuerpo. Era chiquitita cuando nació, por lo que nos cuentan. Si no hubiera existido la incubadora, ¿cierto?, lo más probable es que mi hermana no estaría con vida, con salud. Y así, mi hermano, nosotros debemos dar gracias al Señor y no menospreciar la ciencia médica, porque Dios le ha dado sabiduría también a los médicos, ¿cierto? Una sabiduría científica, podríamos llamar, o de hombre, pero una sabiduría dada por Dios para que ellos también puedan atender nuestras enfermedades. Por ejemplo, si usted no se toma los remedios, ¿cierto?, de la hipertensión, de la diabetes o lo que le dé el médico, por más que usted declare, quizás va a empeorar su salud. Entonces uno tiene que ser maduro. Antiguamente, ¿cierto?, las personas decían, no, sobre los enfermos vamos a orar y deja los remedios, tira los medicamentos al lado. Y después las personas se estaban muriendo, mi hermano.
Ahora, eso no quita de que la Biblia también dice, sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. ¿Ya? Nosotros, mi hermano, cuando hay una enfermedad, cuando hay una dolencia, una aflicción, uno tiene que orar con toda la fe del mundo y con toda la pasión del mundo, mi hermano. Y uno, cuando ora por los enfermos, yo en mi caso personal, si es que oro por un hermano enfermo, yo no le digo, Señor, haz un milagro en él, si es tu voluntad. En lo personal, yo no lo hago así. Ahora, si ustedes lo hacen así, está bien, ¿ya? Pero yo cuando oro por un enfermo, yo oro como dice la palabra en Santiago, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo cuando oro, mi tarea es orar por el enfermo por su sanidad. La voluntad de Dios va a ser si lo sana o no lo sana. Pero yo por el enfermo oro la oración de fe pidiendo su sanidad. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Ahora ya depende de Dios si es que Dios va a sanar o no va a sanar al enfermo. Eso parte de la soberanía del Señor. Ahora, tampoco cometo el error, ¿cierto? Y que nadie lo cometa, de por ejemplo decir a alguien está enfermo y va y uno le dice, en el nombre de Jesús yo te declaro sano. Si Dios, por ejemplo, a uno no le ha hablado eso, no le ha dicho eso, sería un error decir eso. ¿Ya? Por ejemplo, ir y colocar las manos y no, en el nombre de Jesús te declaro sano porque lo siento de parte del Señor. No, tiene que ser algo muy guiado por Dios, muy direccionado por el Señor. ¿Ya? Para que Dios lo guíe a uno a orar de esa forma. Porque después yo puedo declarar sano a alguien, al tiempo después le pasa algo. La gente deja de creer en ¿quién? En Dios. El evangelio se desprestigia. ¿Ya? Entonces después dicen, no, los evangélicos son mentirosos, o Dios me habló y no cumplió. Pero no entienden las personas de que es porque una persona habló en nombre de Dios algo que Dios no dijo. ¿Ya? Entonces en eso uno debe tener cuidado. Hay enfermedades también, mi hermano, que los demonios provocan. ¿Ya? Por ejemplo, los endemoniados, ¿cierto? Personas que le abren puerta al enemigo y le entran demonios y lo empiezan a atormentar y todo eso. El otro día conversaba solamente con un pastor y me decía de que él está haciendo un curso, ya está haciendo un curso de manejo, y en el curso de manejo le tocó un profesor, ¿cierto? Y el profesor conversando, hablando de las cosas del Señor, el profesor le dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi esposa, mi compañera que está endemoniada. ¿Pero cómo? Le dijo. Está endemoniada, la tienen que sujetar con correas, todo en la casa, y hemos hecho de todo, ¿ya? Han ido donde la Maggi, han ido donde el santero quizás, le han pedido manda a los monos de yeso, han hecho de todo y no hay respuesta. Y este pastor me dice de que le dijo, mira, lo que ustedes deben hacer es confiar en Dios, creer en Dios, hay que prepararse. Y Dios ya lo estaba guiando a él hace un tiempo a hacer ayuno, oración un poco más fuerte. Entonces él dice, vamos a ir un día a visitarlos, pero primero vamos a prepararnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿cierto?, que hay demonios que solamente salen ¿con qué cosa? Con oración y con ayuno. Y cuando conversaba yo con este pastor, yo le decía, sí, tenéis que prepararte, no vas a llegar a colocar las manos así, después el enemigo te empieza a descubrir algún pecado oculto, alguna cosita. No, hermano, si no es llegar y colocar las manos. Yo le dije lo otro. Uno en la Biblia ve, es cierto, de que Jesús decía, sal fuera espíritu inmundo, y los demonios de inmediato salían, ¿ya? Pero a nosotros, que tenemos una autoridad delegada y que no tenemos, cierto, la misma vida devocional que tenía el Señor, muchas veces, mi hermano, usted puede tratar de echar fuera un demonio y en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en un día completo. Entonces no es llegar y que va a pasar al tiro. Uno tiene que estar preparado en oración, en ayuno, en santidad, en comunión con Dios, para que Dios lo use a uno y para que el diablo reconozca la autoridad que uno tiene, ¿ya? Porque en una oportunidad, en el libro de los Hechos, dice de que unos escribas, hijos de un tal Esceva, fueron a colocar las manos sobre unos endemoniados, ¿cierto? Y le dicen, te conjuro por Jesucristo y por el que predica Pablo, ¿cierto? Sal fuera. Y el demonio, ¿qué le dijo? Le dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Mi santa Isabel los conoce en otras palabras, ¿cierto? Le dijo, ¿ustedes quiénes son? Y dice que se lanza el demonio sobre ellos, les quita la ropa y salen heridos, arrancando. Entonces, mi hermano, estas cosas uno tiene que hacerlas
colocar las manos, estar preparado, ¿ya? No llegar y colocar las manos a la ligera. En el cielo, mis queridos hermanos, no va a haber enfermedad, ¿ya? Entonces nosotros muchas veces debemos apuntar a la mirada un poco más allá de esta vida presente. Muchas veces, mi hermano, nosotros nos enfocamos tanto en que Dios me sane, que Dios obre, que Dios haga un milagro, y hay que pedirlo, obviamente, cuando estamos enfermos. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, de que Dios prefiere que usted entre al cielo enfermo a que usted se vaya sano al infierno, ¿ya? Entonces de repente nosotros cuando oramos por alguien y Dios decide no sanarlo, y Dios decide que la persona parta, aunque es muy triste para nosotros, Dios tiene un propósito, y quizás el propósito de Dios es salvar a esa persona y que esa persona no se pierda, porque Dios conoce el día de mañana. Mis queridos hermanos, dice la palabra de que un día vinieron 10 leprosos donde Jesús, ¿ya? Vinieron 10 leprosos y a la distancia le gritan: Señor, sánanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo: vayan a los sacerdotes y muéstrense que están sanos. Y dice la palabra que mientras ellos iban, ¿cierto?, donde los sacerdotes fueron sanados, los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a darle las gracias, ¿ya? Algunos tratan de explicar este versículo, ya cuando le meten las teologías medias raras, ¿cierto? No, es que los 10 se presentaron donde el sacerdote y tenían que pasar el tiempo de la purificación, y después el sacerdote no lo iba a dejar volver como en un par de días hasta confirmar la sanidad y todo el tema. Bueno, mi hermano, hubieran podido volver a los días después. La Biblia no dice de que regresaron a los días. Y lo segundo es que si yo recibo un milagro de parte de Dios, no voy a ser tan mal agradecido de no volver a darle la gracia en el instante, mi hermano. Si Dios hace un milagro tan grande como sanarte de lepra, no puedes ser tan mal agradecido de decir: bueno, me sanó, vuelvo a los días después, o vuelvo después, o no vuelvo simplemente y sigo haciendo mi vida, total, ya recibí lo que quería. Pero lamentablemente hay mucha gente que es así, que quiere a Dios por el pan y los peces, pero no quieren al Cristo que provee. Quieren al Cristo que hace milagro, a un milagrero, pero no quieren al Jesús que sana el alma, el corazón y da salvación y vida eterna y perdón de pecado. La gente quiere la sanidad, pero no quiere al sanador. La gente quiere los panes y los peces, pero no quiere al Salvador. Quieren seguir con su vida, caminando a su manera. Y nosotros no debemos ser así, hermano. Si Dios te sana, tú tienes que tener la actitud que tuvo la suegra de Pedro. Dice la palabra de que Jesús fue a la casa de Pedro, la vio enferma, tocó su mano, ¿y qué hizo la mujer? Se levantó de inmediato y comenzó a servir al Señor. Hermano, si Dios contesta una oración, si Dios te hace un milagro de sanidad, si Dios, hermano, hace algo sobrenatural en tu vida, en tu familia, con mayor razón tú debes servir al Señor. Mis queridos hermanos, yo antes de pertenecer a la iglesia de Dios, mi abuelo era pastor. Tenía una iglesia en Lorenzo Arena, ¿ya? Para que se fije el nombre de la iglesia se llamaba Clínica del Señor Jesucristo. Así se llamaba la iglesia en Lorenzo Arena. Era un templo chiquitito, era como una tercera parte de este templo. Hermano, yo vi muchas sanidades. Vi profetas haciendo milagros, sanidades. Pero después en la iglesia siempre éramos los mismos 20, los mismos 15. La gente se sanaba, se iba. Iban a la clínica, a eso iban, a que los sanara el doctor y después se iban. Entonces muchos tienen un Dios de botiquín. Usted tiene el botiquín todo el año botado en el año, no sabe ni dónde está, ¿cierto? Cuando se corta un dedo, cuando le pasa algo, ahí se acuerda de que hay un botiquín y lo va a buscar y ahí se sana, y después el botiquín lo deja arrumbado de nuevo el resto del año hasta que pase otra eventualidad. Nosotros no debemos ser así, mis queridos hermanos. Para Dios, mi hermano, no hay nada imposible. Dios es Dios de milagros. Cuando ocurra una enfermedad, clamemos al Señor, pidámosle por la sanidad. Y si Dios nos sana, mi hermano, ya sea por medio de la imposición de manos o por medio de un tratamiento médico,
démosle gracias al Señor y sigamos sirviendo a Dios con mayor alegría y todo. Esto de la suegra de Pedro, aprovecho de nombrárselo, ¿cierto?, como un dato, habla de ¿qué? De la suegra de Pedro, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir eso, mi hermano? Que Pedro era un hombre casado. A todo esto, mi hermano, hay muchas cosas que hacen las iglesias, o hay muchas cosas que hacen hombres en nombre de la iglesia o en nombre de Dios, que no tienen nada que ver con Dios, mis queridos hermanos. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, debemos hacer las cosas conforme al modelo de la palabra. Por ejemplo, para servir a Dios, en ninguna parte de la Biblia dice de que sea una obligación para el hombre o la mujer ser una persona célibe, no casada. Ya, de hecho, la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 dice: requisitos del obispo, es necesario que sea marido de una sola mujer. ¿Ya? Entonces se recomienda que el pastor o los líderes de la iglesia sean personas casadas, y no hay pecado en eso. Pero cuando nosotros le empezamos a meter mano a la Biblia y empezamos a interpretarla de acuerdo a nuestra forma de pensar, o queremos darle una interpretación que la Biblia no tiene, sacamos cosas como que los ministros de Dios no tienen que casarse, que las personas que deciden servir a Dios tienen que irse a encerrar a un monasterio. Esos son errores, hermano. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros debemos aislarnos del mundo y que debemos, ¿cierto?, no casarnos. Yo conversando con mi familia me decía, es que no le entiendo a ustedes, me decía, porque esta persona me decía: mira, ustedes están en contra de los homosexuales. Yo le dije: mira, no es que uno les tenga mala o que uno lo odie, nada de eso. Pero la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado y que ningún homosexual va a entrar al reino de los cielos. Me dice: ay, si tú te vas a operar, me dice, y te atiende un doctor homosexual, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a operar o no? Yo le dije: sí, pues sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que tú no deberías apoyar eso. Yo le dije: no, es que estás confundiendo las cosas. La Biblia dice: estamos en el mundo, pero no vivimos como vive el mundo. Ahora, la Biblia dice que Dios no aprueba la homosexualidad. Ya, este es un paréntesis solamente, pero la Biblia también dice que yo debo amar a mi prójimo. ¿Ya? Entonces yo, en el amor del Señor, con respeto, porque es una persona también, le tengo que decir: mira, el problema no eres tú, el problema es lo que tú haces, ¿ya? Porque la Biblia dice que esto es pecado, pero a la persona se le debe amar y se le debe respetar también, ¿ya? Entonces estas cosas, hermanos, debemos irlas entendiendo. Ese es un pequeño paréntesis solamente. Una cosa interesante, mi hermano, que vemos en el ministerio de Cristo es que Jesús nunca cobró por una sanidad, ¿ya? El Señor nos decía: bueno, tengo que ir a visitar a la suegra de Pedro, ¿y cuáles van a ser mis viáticos? ¿Ah? ¿Cuáles van a ser mi remuneración? O Pedro, mira, yo si voy a tu casa me tienes que hospedar, ¿cierto? En el hotel Petra, Sheraton, no sé, para yo poder ir a ministrar descansado, ¿cierto? No, Jesús no era así, mi hermano. Por eso hay mucha gente que hace cosas en nombre de Dios que Dios no enseña en la palabra, ¿ya? Jesús era alguien sencillo, fue, ministró, sanó a la suegra, no cobró ni un peso, tampoco hizo alarde, tampoco lo publicó en Facebook en esa época, simplemente cumplió con lo que el Padre le guiaba. Nosotros debemos, hermano, imitar el ejemplo de nuestro Señor. ¿Nosotros seremos como la suegra de Pedro o nosotros seremos como los 10 leprosos, mi hermano? Si Dios hace un milagro en nosotros, ¿qué actitud tendremos? ¿La suegra de Pedro, levantarnos, servir a Dios con mayor pasión, mayor énfasis? ¿O simplemente ya recibí mi milagro y ahora sigo mi vida normal, ¿cierto? Y cuando vuelva a necesitar de Dios, voy a volver a acercarme al Señor. No, mi hermano, debemos seguir el ejemplo de la suegra de Pedro, levantarnos y servir al Señor. Para Dios, mi hermano, usted debe entender esto: la sanidad más grande es ¿cuál sanidad? La espiritual, en primer lugar. Esa es la sanidad más grande que Dios quiere hacer. La sanidad física es secundaria. Le vuelvo a repetir: Dios prefiere que usted entre al cielo enfermo a que usted se pierda en el infierno sano, ¿ya? Para Dios la sanidad más grande es la espiritual. Y después viene, ¿cierto?, la sanidad física. Ahora, mi hermano, para ir terminando ya, ¿qué debemos hacer
cuando estamos enfermos? ¿Qué debemos hacer, mi hermano, si usted pasa una enfermedad, una dolencia, una aflicción? ¿Qué deberíamos hacer? En primer lugar, lo que hace todo cristiano, ¿qué es lo que hace, Marco? Orar. Amén. Hoy me enfermé, ¿cierto? Voy corriendo a buscar el botiquín. Lo primero que uno debe hacer, ¿cierto? Si se enferma es orar. Señor, ten misericordia de mí, sáname, haz un milagro. Amén. En segundo lugar, ¿cierto? Nosotros debemos examinar nuestro corazón también, ¿ya? Debemos decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quizás, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué he hecho algo, Señor? ¿O por qué es una prueba? Y examinar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios, reconciliarse con Dios, si es que hubiera algo que nosotros estamos fallando. Lo otro es seguir creyendo, mi hermano, en Dios, aunque la sanidad tarde en llegar. Hermano, los milagros de repente tardan en llegar, no llegan de inmediato, no es que uno los pide y llegan al tiro. En ocasiones, sí. En otras ocasiones, como los pescadores, ¿cierto? Se demoran los milagros en llegar un par de días. Pero debemos seguir creyendo en el Señor, ¿ya? Lo otro, mi hermano, pedir a los hermanos de la iglesia que oren por nosotros. Nosotros no sabemos de que Dios ha respondido muchas oraciones de sanidad, mi hermano. Quizás no las vamos anotando en un cuaderno o antiguamente lo hacíamos, pero por ejemplo, hace un tiempo atrás, ¿cierto? La hermana Alicia pedía la oración por una sobrina, una pariente, ¿cierto? Y que su hijo, bueno, los médicos le decían prácticamente, mira, no tiene vuelta, es mejor que aborte, ¿cierto? Es mejor que no sigas con el proceso del embarazo. Estaba muy complicada de salud. Le contó a la pastora, ¿cierto? Me contó a mí. Nos pusimos a orar, a ayudarla en el clamor. Habían semanas que el niño como que se veía que tenía vida, habían semanas que no. Cuando de repente el niño empezó, ¿cierto?, a reaccionar bien y nació y ahora está bien, mi hermano. Entonces de repente los milagros no llegan al tiro, hay un proceso, pero uno en el proceso debe siempre confiar. Hasta el último momento confiar. Dios en el último momento nos puede sorprender. Lo otro, mi hermano, si vemos de que hemos orado, que hemos hecho los pasos, ¿cierto?, anteriores y no vemos solución, debemos ir al médico también. Esto no es falta de fe, no es que Dios lo vaya a castigar porque no tiene fe, no significa, ¿cierto?, de que usted no sea hijo de Dios ni cristiano por ir al médico. No, mi hermano, ¿ya? Uno tiene que ver esto con normalidad como algo parte de la vida, ¿ya? Lo otro es hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, mi hermano, para que nuestra salud mejore, ¿ya? Hoy yo no sé por qué estoy enfermo, ¿cierto? Yo uno ahí comiendo papas fritas, Coca-Cola, McDonald's, ¿cierto? No sé por qué estoy enfermo, no sé por qué me vino esta diabetes a mi vida, ¿ya? No sé por qué tengo la azúcar alta o la presión alta, ¿cierto? Y uno no se cuida, nunca sale a trotar, hermano, nunca sale a caminar, nunca hace nada de eso. Lo digo también por mi vida, ¿ya? El día de mañana, hermano, si uno se enfermara, ¿cierto? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Al diablo? Dicen una vez, ¿cierto?, de que estaba el diablo llorando afuera de la iglesia. Estaba llorando el diablo afuera de la iglesia, ¿cierto?, desconsoladamente. Y de repente sale el Señor de la iglesia, del templo, ¿cierto? Y le dice, pero Satanás, le dice, ¿por qué estás llorando de esta forma? Y el diablo dice, es que estos cristianos me echan toda la culpa a mí de sus problemas. Entonces hay problemas, hermano, que nosotros nos buscamos. No todos los problemas los trae el enemigo. Ya hay problemas que son provocados por nosotros mismos. Y lo otro, mi hermano, es que recuerde esto, debemos ser fieles a Dios, sea que Dios haga la sanidad, el milagro o no. Pero nunca reniegue contra Dios, mi querido hermano. Nunca reniegue contra Dios, porque si usted reniega contra Dios, aparte de estar enfermo, va a perder su salvación y lo va a perder todo el día de mañana. Entonces, en medio de la enfermedad, confíe, sea fiel, siga creyendo, esperando en Dios, que Dios tiene siempre la última palabra. Como apéndice, ya he concluido como 3 veces, estoy como los pastores, eso es cierto, que dicen concluyendo, y se alarga el sermón media hora. Como apéndice, mi hermano, si a usted le dan un tratamiento médico, ya, le dice el médico, mira, tienes que tomarte estos remedios, qué sé yo, todo. Cuando usted se empieza a sentir bien, no deje su tratamiento. Se lo digo en el nombre del Señor, mi hermano.
Yo he conocido casos de personas que han tenido problemas ya psicológicos, depresión o cosas así, que el médico le da un remedio ya, y como muchas veces pasa un tema de vergüenza quizás, o un tema mal entendido de que si una persona sufre, no sé, una epilepsia, un problema de depresión o un problema psicológico, psiquiátrico, ¿cierto? Y la persona le dan un medicamento y como el estigma social, ¿cierto? Que estás loco, que estás enfermo de la cabeza. Entonces hay muchas personas que quieren tomar el tratamiento, pero quieren dejarlo así, salir rápido de eso para que nadie, no dar que hablar a nadie. No comete ese error, mi hermano. Yo he conocido mucha gente que ha estado en su tratamiento, se recuperan súper bien. Como se ven bien, abandonan el tratamiento, a los 6 meses, al año me están llamando de nuevo: pastor, venga a orar por mí a la casa. Le volvió la locura a esta persona, volvió la depresión, volvió a haber demonios en la casa y todo eso. Entonces, mi hermano, tome su tratamiento. Esto no es falta de fe. Esto no significa que Dios no lo quiere o que usted no es agradable al Señor. No. Dios sana de diferentes formas, de diferentes maneras. Y hoy día también le vuelvo a repetir, ¿cierto? Dios le ha dado una sabiduría al hombre también, a los médicos, para tratar nuestras enfermedades. Así que si hay que operarse, hay que operarse, ¿cierto? Si hay que recuperarse, hay que recuperarse, ¿ya? No hay que ser rebelde, no hay que ser porfiado. Amén. Para uno estar bien, hay que hacerlo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Señor, tú el día de hoy nos hablas, Señor, sobre la sanidad, Dios mío. Padre, sabemos que para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil. Basta, Dios mío, que tú digas la palabra, el milagro, la obra, la sanidad será hecha, Señor. Padre, como tú también nos enseñabas, Señor, basta, Dios mío, que a la distancia, Señor, para ti no hay límites. Amado Dios, tú declara esa palabra y puede haber una sanidad, un milagro, si es tu voluntad, si es tu propósito, Señor. Padre, pero ayúdanos, Dios mío, que en medio de la enfermedad, Dios mío, podamos seguir creyendo, seguir confiando, que no perdamos la fe hasta el último momento, Señor. Padre, y si también, Dios mío, debemos ir a los médicos, permite, Dios mío, Señor, de que ellos tengan la sabiduría necesaria para tratar nuestras dolencias, Señor. Amado Dios, amado Padre, y que nosotros podamos crecer y madurar, Dios mío, en este entendimiento, Señor. Que no lo miremos como algo de que no tenemos fe o que tú, Señor, no respondes, sino que podamos ver que en tu múltiple sabiduría, Señor, en tu gran sabiduría, tú puedes sanar de múltiples formas, Dios mío. Amado Dios, bendice este tiempo de enseñanza y ayúdanos a crecer y madurar cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén.